La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Buenos días. En el marco de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el día de hoy estamos haciendo preparamos una presentación editorial del libro titulado Las asociaciones público-privadas, retos y dilemas para su implementación, cuyos editores son la doctora Diana Bicher y el doctor Jorge Culebro, a quienes tenemos presentes el día de hoy y de quien me voy a permitir hacer una breve semblanza. La doctora Diana Bicher es licenciada en Administración Pública, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó un postdoctorado en Economía Financiera en la Facultad de Economía de la UNAM. Es tutora del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Ha participado en diversos congresos internacionales sobre administración pública en América Latina. Asimismo, ha organizado encuentros académicos nacionales e internacionales para contribuir al análisis y la discusión de los temas clásicos y actuales en torno a la administración pública. Ha publicado 3 libros de autoría personal, alrededor de 20 artículos, 10 capítulos de libro y coordinado publicaciones sobre los temas que se desprenden de sus 2 líneas de investigación, que son la reforma de la administración pública y teoría de la administración pública. Y actualmente se desempeña como investigadora y profesora en el Instituto Nacional de Administración Pública. Asimismo tenemos al doctor Jorge Culebro, quien es profesor titular de tiempo completo del Departamento de Estudios Institucionales de la UAM Coajimalpa. Es coordinador del Cuerpo Académico Gestión Pública y Desarrollo Social, responsable del Seminario de Análisis Institucional del Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades, así como del Laboratorio de Análisis Institucional y Organizacional. Es coordinador de estudios en la licenciatura en Derecho, doctor en Administración y Teoría de la Organización por la Universidad de Bergen en Noruega, en el Departamento de Administración y Teoría de la Organización. Tiene maestría en Administración Pública en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, estudios de intercambio en la Escuela de Graduados en Administración Pública de la Universidad de Colorado en Denver. Es licenciado en Derecho por la FES Acatlán de la UNAM y en Periodismo por la Escuela Carlos Septién García. Tiene estudios de posgrado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya en Países Bajos y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Sus áreas de interés son regulación, reforma administrativa, sistemas de bienestar social, migración, análisis institucional y organizacional y coordinación y gestión de crisis y desastres. Bien. Y bueno, me presento yo, soy Everardo Chiapa, yo soy doctor en Políticas Públicas y maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la que también soy catedrático desde el año 2013 y soy miembro de la International Public Policy Association y de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos. Actualmente soy investigador huésped en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, realizando una estancia postdoctoral para el fortalecimiento del Programa Nacional de Investigación e Incidencia hacia la construcción del Sistema Nacional de Participación y he sido director editorial de Ciencias Sociales, revista multidisciplinaria, y me especializo en temas de gobiernos locales, asociaciones público-privadas, movilidad y transporte, sociedad civil organizada, entre otros. Y también me desempeño como consultor independiente en temas de movilidad, evaluación y entre otros. Bien, bueno, pues el tema que nos llama el día de hoy es la presentación precisamente del libro que se editó ya hace más de un año sobre asociaciones público-privadas, retos y dilemas para su implementación, en el que también tuve la fortuna de participar como uno de los autores de los capítulos que
que incluye. Y pues me gustaría que los editores, tanto la doctora Bicher como el doctor Culebro, nos hablaran al respecto tanto del contenido y la estructura del libro, así como del propósito. ¿Qué fue lo que motivó la edición de este material? Porque ciertamente las asociaciones público-privadas es un tema que ha estado un poco de moda en los países, sobre todo desarrollados, pero que cada vez va teniendo mayor auge y presencia en países en vías de desarrollo, como pudieran ser algunos en América Latina, sobre todo en México. Y pues que se reconocen como un instrumento de políticas públicas y como una opción actual en la solución de algunos problemas públicos. Entonces, me gustaría que hiciéramos una primera ronda de intervenciones con la libertad de hacerlo en el tiempo que deseen. Tenemos aproximadamente 40 minutos para ello, enfocándonos o enfatizando en estos dos principales aspectos. Uno, la estructura y el contenido del libro. Y dos, cuáles son los propósitos o los motivos o las causas, los factores que motivaron a la edición de esta publicación. Doctora Diana, si nos hiciera el favor de empezar. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Pues muy buenos días. Estoy encantada de estar hoy con ustedes en esta presentación y pues bueno, agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo esta iniciativa que dentro de la Feria del Libro pues abre este marco, este espacio importante para la presentación de este texto en el que, como ya se comentó, he tenido el gusto de colaborar con el doctor Jorge Culebro para realizar la edición y pues bueno, a su vez con doctores muy distinguidos como el doctor Everardo Chiapas, entre otros que mencionaré un poquito más adelante, en la elaboración de este que es un proyecto de investigación, que es un producto de un proyecto de investigación. Y pues bueno, aquí si hablamos un poquito sobre lo que nos comentaba el doctor Chiapa, pues efectivamente, ¿no? ¿Cómo se fue gestando este proyecto? Pues efectivamente, ¿no? La Universidad Autónoma Metropolitana, de donde es profesor de tiempo completo el doctor Jorge Culebro, pues empezamos a tener vinculación por algunos proyectos y pues surgió como un tema en común las asociaciones público-privadas y en ese sentido, alrededor de nosotros, algunas personas que tenían inquietud por tratar este trabajo. Entonces, bueno, se decidió hacer una convocatoria abierta y creo que esto es una cuestión muy importante porque creo que contribuye y motiva la participación de investigadores, no nada más de los que conocemos en un primer momento, sino de personas a las que nos une el interés por tratar unas problemáticas, ¿no? Entonces, yo ahí creo que sí es muy importante señalar que este libro, que la convocatoria fue muy buena, como ya lo hemos mencionado en otros foros, y que efectivamente no tuvimos respuesta de diversas instituciones. Entonces, este libro, pues, está conformado con trabajos que vienen de la UNAM, de la UAM, del CIDE, de la Universidad de Guanajuato, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del Colegio de San Luis, del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Autónoma de Baja California. Yo creo que esto que acabo de mencionar le puede dar una idea de qué respuesta hubo a esta convocatoria, que de manera conjunta la UAM y el Instituto Nacional de Administración Pública realizamos, ¿no? Y bueno, porque acá lo importante, antes de pasar antes de tratarle el asunto de la estructura, pues es este propósito, ¿no? Como ya se ha comentado también, en realidad mucha de la literatura viene de países europeos, ¿no? Entonces, en México se ha tratado, pero no se ha tratado demasiado, ¿no? Incluso, por ejemplo, en algunos momentos fueron los economistas por su lado, o también los licenciados quienes estudian Derecho por su lado, quienes empezaron a tratar el tema, y sin embargo, pues faltaba la parte de los administradores públicos, los estudiosos de las organizaciones, e incluso los politólogos, por mencionar algo, ¿no? Y pues bueno, esto fue lo que nos motivó a darnos cuenta de que hacía falta un trabajo que abarcara y que analizara esto desde esta otra perspectiva, desde este otro
digamos, faceta del prisma, este fenómeno de las asociaciones público-privadas, ¿no? Entonces, bueno, yo por lo pronto dejaré mi intervención aquí para dar oportunidad que también el doctor Culebro nos comente un poquito sus apreciaciones sobre el asunto y gracias. Gracias, doctora. Pues, doctor Jorge, pues siguiendo con las preguntas con las que iniciamos, no sé si usted quiera abonar a lo que ya mencionó la doctora Bicher y además platicarnos sobre quizá también el proceso que llevó a la edición de este libro y pues también ahondar en los propósitos que tiene esta publicación alrededor del tema que trata, que son las APPs. Bueno, sí, Everardo, muchas gracias. Diana, un gusto saludarlos. Siempre es bueno encontrarnos ahora en estos espacios que nos hemos ido acostumbrando poco a poco, pero también no deja de ser un gusto poder encontrarnos aquí, y sobre todo para hablar de temas tan interesantes y que, como decía la doctora Diana, son un poco estudiados. Bueno, primero que nada, pues también agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y en ese momento, al agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pues también surge esa importancia que también está en el libro, y para que es parte también del propósito, los objetivos, por de otra manera, que es esa colaboración y vinculación tan importante que hay entre las universidades, los institutos nacionales, los centros de investigación. Entonces, digamos que hay un propósito académico de investigación de las APPs, estudiar sus retos, sus límites. El hecho de que en el caso mexicano ya tengamos desde los 90 muchas APPs, la ley de APPs también en los 90, y los estudios, los pocos estudios que hay, iban más por el lado económico. Bueno, por el lado económico se justificó una APP por esto y esto y esto, ¿no? Y entonces mucho del empuje que se venía dando era un empuje para fomentar y promover las APPs. Curiosamente, sí hubo un incremento de APPs, se hicieron muchas cosas, pero desde mi punto de vista, ese interés tan grande que había por promover las APPs no se vio reflejado en otras áreas. Y es un poco lo que busca el libro también, ¿no? Que está ahí también. Entonces, por un lado, el propósito viene en esa parte de la vinculación entre los institutos, centros de investigación. En un principio, pues sí, es la UAM, es el ENEAP, pero a lo largo del proceso de la convocatoria, desde que se inició antes, etcétera, se viene también a dar una vinculación también con otros institutos. Entonces tenemos colaboraciones de San Luis Potosí, caso de otros lugares también, del CIDE, de Lerma, de la UAM Lerma también del Estado de México. Entonces parte del propósito va en el sentido de poder incorporar en un mismo proyecto, en un mismo libro, distintas visiones diferentes de las APPs en México, diferentes de las clásicas investigaciones que se han hecho por la parte económica, ¿no? Sino más bien preguntarnos acerca, bueno, qué son, cómo funcionan y cuáles son los retos y potencialidades que tiene la implementación de las APPs en México después de tantos años que están funcionando. Y en eso, pues, ha sido bastante importante el trabajo. También en el marco de la presentación está propuesta de incorporar a autores de otras universidades, y en ese sentido, de alguna manera, ellos pues también participan en todo ese proceso de la presentación, etcétera, ¿no? Como es tu caso, Everardo. También tiene algo que ver con esa parte parte de la historia, la colaboración que hay, pero también hay un contenido importante sobre una visión que sea lo suficientemente crítica para establecer algunos límites y problemas que puede haber, pero que al mismo tiempo sea una visión propositiva, que no solo critique, sino también proponga vías alternas para su estudio y para ver cómo se pueden mejorar esas APPs, porque, como te decía, no hay mucho de eso. Y por ahí va un poco en el sentido del contenido, el propósito de hacia dónde va el libro. Y por eso creo que son muy importantes estos foros, porque lo que hacen estos foros es dar a conocer
y difundir esos aspectos que están en el libro, pero que no se pueden dar a conocer sin antes haberlo tenido, ¿no? Entonces, la idea es estudiar, profundizar sobre algunos elementos críticos de las APPs en México a décadas de su existencia y incorporar en el debate esa visión propositiva crítica de APPs. No irnos por un lado de que, bueno, son cuestiones neoliberales, conservadores, etcétera, no, pues es un extremo, ¿no? Pero tampoco es al otro extremo de decir, por el hecho de estar el sector privado, por ese solo hecho es bueno, ¿no? Sino también hay una visión en la cual se incorporan elementos positivos y negativos, que es lo que pretendemos que esté en el libro. Por eso aprovecho este foro pues, para invitar a la gente que nos va a ver y que nos está viendo, para que puedan adquirir el libro. El libro se puede adquirir de manera muy sencilla, entonces creo que entrando en la página del INAP, ahí lo buscan y lo pueden inclusive hasta descargar, que es una maravilla, ¿no? Porque en otras ocasiones y en el tiempos de pandemia dicen, ay, ese libro me gusta, pero ¿cómo puedo tenerlo? Entonces tienen que buscar, tienen que pedirlo, solicitarlo y les cobran la mensajería. Y en este caso, además del buen contenido que tiene, una fácil accesibilidad para el libro. Entonces así eso va los propósitos de ese libro y la estructura en general va más siguiendo esa idea de que es una visión más general, después algunos casos, y luego algunas visiones alternativas a la idea tradicional de las APPs, para tener una visión mucho más completa, que es lo que se encuentra ahí. Yo me quisiera un poco referir a un par de capítulos que están por ahí. Hay uno que es el de el sistema de salud y APPs, pero eso lo tomo para la siguiente fragmento. Y también me sirve para decir que el propósito, el objetivo, lo que buscamos es que sean casos de la República Mexicana, porque también generalmente buscamos APPs en el buscador y tenemos Inglaterra, tenemos Francia, tenemos Alemania, Estados Unidos. Y entonces nuestros alumnos analizan y estudian APPs, sus críticas, etcétera, en función de otros contextos. Creo que una de las ventajas de este libro es que tenemos un estudio de un fenómeno tan interesante, poco estudiado, y sobre todo de casos que son el caso mexicano, y que además que resulta muy interesante para los investigadores que abordan esos temas, también es y va a ser muy útil para los estudiantes de políticas públicas, gestión pública, para ver de qué manera operan fenómenos como las APPs en situaciones particulares tan interesantes como ellos, ¿no? Entonces también ayuda para investigadores y estudiantes, y creo que puede abundar mucho en eso, y quienes nos vayan a ver en la Feria del Libro, pues corran a teclear y busquen INAP, APPs, nuestros nombres, y bajen el libro, y bueno, estamos para ver todo eso, ¿no? Entonces yo lo dejaré ahorita por acá para que en la siguiente presentación te comente un poco más del capítulo del sistema de salud, que tiene elementos muy interesantes de esa crítica positiva que hay sobre APPs. Muchas gracias por ahorita. Gracias, profesor. De hecho, qué bueno que mencionas. Siempre es importante que este tipo de presentaciones pues sirvan de algo, y es justo la difusión de un trabajo que pues pretende pues tener un mayor alcance entre la comunidad académica y de estudiosos sobre las políticas y la administración pública, ¿no? Y en este sentido, pues qué bueno que mencionas el hecho de que el libro es un libro electrónico que es fácilmente descargable, que es fácilmente consultable, y que tendría que ser entre la literatura contemporánea de políticas públicas y de administración pública, pues un elemento pues exigido en los programas académicos entre estudiantes de posgrado o incluso de licenciatura. Y creo que también mencionas algo importante al respecto de los elementos positivos y negativos que bien hace el texto en reconocer, porque no siento, o al menos es la percepción que también como participante del libro yo tengo, que el libro no pretende hacer no pretende ser una simple apología de la formación de las APPs, sino que también reconoce los pros y los contras que tiene la formación de este tipo de instrumentos para la colaboración entre gobiernos y empresas, ¿no? Entonces, creo que ese es un plus, ese también es una ventaja que tiene el libro, que no únicamente promueve las APPs, o sea, ciertamente no es el propósito del libro promover las APPs, sino analizarlas
a fondo y encontrar cuáles son los elementos positivos y negativos, partiendo de definiciones que, sin embargo, parecieran que en la actualidad no están agotadas o que no están superadas, sino que sigue siendo materia de estudio y de análisis la propia definición de una APP, porque de ello depende la forma o el esquema de colaboración entre el sector público y el privado. Salvo que los doctores tengan alguna opinión al respecto, pero siento que a veces falta esa definición. Y en México, salvo por los proyectos de infraestructura, sobre todo carretera, es difícil a veces identificar los proyectos que comprendan o que constituyan una APP. Cada vez se va extendiendo a más sectores, cada vez van teniendo mayor, relación con otros sectores o problemas públicos, como lo menciona el doctor Culebro, en temas de salud o en infraestructura para la salud, pero no se trata únicamente tampoco de la utilización de este tipo de esquemas de colaboración para la dotación de infraestructura, sino que también hay un plano que todavía es materia de análisis, que es la dotación de servicios públicos, que también puede ser un área en la que intervengan las APPs y que no necesariamente sea a través de la infraestructura, ¿no? Que digamos es como la idea o la primera imagen que se nos viene a la mente cuando escuchamos asociaciones público-privadas o colaboración público-privada o financiamiento privado para el sector público, ¿no? Entonces, pues ahí yo también quisiera pues ahondar un poquito y que comentáramos al respecto de estas definiciones, porque en lo que me ha tocado analizar y estudiar alrededor de las APPs, también me he encontrado con algunas definiciones que forzosamente aluden a terceros actores, es decir, que no únicamente las APPs constituyen una relación entre gobierno y empresas privadas, sino que también hay terceros actores que fungen como una especie de árbitro o vigilantes del curso que siguen los recursos en medio de estas colaboraciones. Entonces, no sé, habría que aterrizar un poco, o esa es mi percepción, hablo de manera general, no del libro, no de sus capítulos, sino alrededor del concepto que se ha generado sobre las APPs. Yo siento que todavía hace falta aterrizar definiciones que definan o dejen muy claro cuál es el rol que juega cada actor en esto. Los gobiernos, las empresas e incluso las instituciones financieras, digamos, tratando de relacionar esto con los roles que también intervienen en un fideicomiso, que es también uno de los elementos que a veces vemos como factor común en los textos de APPs, ¿no? Entonces, es eso, que no todas, o sea, podríamos decir que no todas las colaboraciones público-privadas son asociaciones público-privadas, pero también hay un universo o un espacio sí, una parte del universo de APPs que no terminan por considerarse como tales, ¿no? Y eso también va de la mano con cómo lo defina la propia normativa en cada contexto, en cada país, porque ciertamente, como decía el doctor Jorge Culebro, el origen, o podríamos ubicar, o la mayoría de las veces se ubica el origen de las APPs en la Private Finance Initiative de Reino Unido en la década de los 90. Entonces, estamos hablando que ya son casi tres décadas prácticamente de experiencias alrededor de las APPs que han ido permeando en otros lugares del mundo con la diversidad o con la complejidad y con la singularidad que su normativa les da. Entonces, creo que esa parte de importar el concepto de APP
y de cómo se adopte en la normativa y en el ejercicio de la administración pública, pues depende muy propiamente de cada contexto, ¿no? Pero ahí hay un tema, ¿no? Todavía, como les decía, quizá no agotado, en el que faltaría aterrizar una definición muy clara, que es parte también de lo que se ve en el libro. O sea, capítulo por capítulo hay un intento por acentuar a lo que nos referimos con APPs, ¿no? Pero que puede ser para algunos un campo todavía por explorar, ¿no? La propia definición de las APP y lo que generan. Entonces, al respecto de esto, yo me permito preguntarles a ambos qué consideran o cómo consideran o qué podríamos entender como una APP hoy en día, y sobre todo en el contexto mexicano. ¿Qué es lo que se ha entendido como APP? ¿Cuáles son los elementos que constituyen una APP? Digo, porque seguramente quienes están viendo este video pueden no estar familiarizados del todo con el concepto, y creo que eso sería una buena entrada o un estímulo para revisar esta publicación, que ciertamente es muy clara al respecto de los términos que maneja. Entonces, no sé, doctora, no sé si usted tenga algún comentario al respecto de estas definiciones, de los elementos que incluye las definiciones más habituales sobre las APP. ¿Qué falta por aterrizar un concepto universal sobre ellas? Sí, doctor Chiapa. Bueno, antes de entrar un poquito a este tema, que a lo mejor más que de presentación del libro, creo que podríamos hacer una mesa de análisis para tratar el tema. Pero bueno, regresaría rápidamente en términos de hacer conocer a quien nos haga favor de vernos, un poquito más la estructura. Bueno, del texto tiene tres apartados, ¿no? El primero se titula Trayectoria y desafíos de las asociaciones público-privadas, ¿no? Que es una parte donde se trata un poco más lo conceptual y cómo han ido evolucionando las APPs, ¿no? Que tiene un poco que ver con lo que se está hablando ahorita de la definición, pero voy para allá. En segundo lugar, tenemos dentro del libro lo que se denomina estudios de caso, ¿no? Y pues bueno, tal como se señala, pues ahí están ubicados algunos casos donde se tratan el impulso a este tipo de proyectos, ¿no? Esto en hospitales, por ejemplo, en medios de transporte. Y en la tercera parte, que también creo que de alguna manera aquí ayuda a visualizar este asunto de la definición. La tercera parte se llama la colaboración público y privado en sentido amplio o general. En este tercer apartado lo que se hace es incorporar precisamente asociaciones, vinculaciones entre el sector público y privado, pero que no necesariamente pueden ser una APP en el sentido en el que se empezaron a generar en Reino Unido desde la década de los 90, ¿no? Este es un aspecto muy, muy importante porque nos genera mucha confusión a veces el escuchar que colabora el sector público con el privado. En realidad esto es una colaboración de ese tipo es muy antigua, ¿no? Algunos de los trabajos por ahí tratan algunos datos interesantes y también en ese sentido invitamos a la lectura bueno, cómo se han hecho estos contratos con el sector privado, ¿no? No nada más por 20 años, 30 años, 40 años. Hay un contrato por ahí de agua de 500 años, me parece, en Londres, de hace tiempo, ¿no? Entonces, es muy interesante. Entonces, yo creo que lo importante, y esta parte de invitar a los lectores, a los posibles lectores, es poder tener un poco más clara esta definición de que la vinculación sector público y sector privado es muy antigua, pero la que nosotros conocemos como APPs tiene una connotación muy particular que se genera en este contexto, que si bien yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Jorge Culebro en que efectivamente no es neoliberal, pero sí hay una situación interesante de este momento en que se señala que los estados ya no tienen recursos suficientes para echar a andar todo el aparato y poder construir la infraestructura, ¿no? Entonces, estamos en un contexto en que en el sector privado, pero no el sector privado en general, sino el sector privado referido a las empresas y referido a los sectores financieros,
pues se visualizaban bajo una idea de que eran quienes podían hacer mejor las cosas que el sector público, ¿no? Vimos en aquel momento la reducción del Estado, vimos la aplicación de la nueva gerencia pública, todo eso fundado en ideario del sector privado, intentando utilizarlo como una suerte de enseñanza para el sector público, ¿no? Entonces, ahí surgen las APPs en esta necesidad de recursos para, sobre todo, echar a andar la obra pública, ¿no? Entonces, bueno, sí hay una cuestión, y también que por ahí en algún apartado del texto se menciona, en torno a esta supuesta dilución de fronteras entre lo público y lo privado, ¿no? Los estados tenían dentro de su competencia la realización de actividades a las cuales no tenían acceso los privados, ¿no? Entonces, bueno, no voy a extenderme demasiado porque es un tema muy, muy amplio, y la idea de esta presentación es más bien invitar a la lectura, ¿no? Pero sí creo que todo este apartado primero y el tercero pueden ayudarnos un poco a distinguir cuáles son los rasgos particulares de las APPs hoy día que tienen que ver precisamente con el financiamiento, y no dejar de lado que este financiamiento no lo dan los privados como tales, es decir, las empresas que hacen los contratos con el gobierno no tienen los recursos completos para hacer las obras o para llevar a cabo los trabajos, sino que hacen contratos, bueno, consiguen el dinero con préstamos en el sector financiero. Entonces, ahí hay muchas cuestiones muy interesantes, sobre todo en términos de cómo ha ido evolucionando esta idea a partir de la crisis que hubo en 2008 y 2012 en el sector privado, y con lo cual, pues, se restringieron mucho los recursos, ¿no? Y en ese mismo sentido, pues, es más difícil conseguir el financiamiento. Entonces, hay una gama súper interesante de cuestiones que han ido pasando con las APPs, que no tengo duda tenemos que seguir estudiando, pero también decir a aquellos que les genere inquietud el tema, que pues hay que leer esto también para poder comprender, para poder comprender lo que está sucediendo hoy día, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, de la evolución desde los 90 en Reino Unido hacia adelante un poco, varios factores que fueron generando la evolución fue precisamente quién asumía qué riesgos. Se supone que el sector privado iba a asumir riesgos y a la hora de la hora no asumía tantos riesgos como los que se pensaba, ¿no? Entonces, bueno, es un tema sumamente interesante. Yo estoy totalmente de acuerdo en que algunos aspectos de la definición no son tan claros, pero me da la impresión de que no son tan claros precisamente porque en realidad la gran problemática del APP son toda la gran cantidad de contratos muy complejos en que se desarrolla esta asociación entre lo público y lo privado, actores públicos y privados, que se va a verificar a partir de un contrato de 20, 30 a 40 años, ¿no? Y la parte del fideicomiso, ¿no? Que sin duda juega un papel muy importante para alguien que esté un poquito familiarizado con el asunto de los préstamos, también que obtienen los estados y los estados de la República, por referirme a México solamente los municipios, pues una dinámica un poquito similar la parte del fideicomiso, ¿no? Que es asegurar que las cantidades comprometidas pues efectivamente lleguen directamente y en los tiempos al sector privado. Bueno, creo que ya me extendí un poco, pues muchas gracias, y los invitamos a que, como dicen, lean el libro si pueden tenerlo para hojearlo, que es mucho mejor, pero si no, pues también ahí está la posibilidad de descargarlo. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Jorge, no sé si quiere ahondar sobre el tema, sobre esto de las definiciones y quizá también hablar sobre algo referente a la estructura o el contenido del libro, que ciertamente como comentaba la doctora, o sea, tanto la primera parte como la tercera creo que tocan estos temas que sí, bien podrían abarcarnos un espacio más profundo y de análisis crítico que pudiera ser más que una presentación editorial, pero que pueden ayudar al lector a comprender en un primer acercamiento al concepto de qué van las APPs, ¿no? No sé, doctor, si quieres ahondar sobre el tema. Sí, mira, hay una cuestión acerca del concepto. Y es importante como lo mencionan, ¿no? Porque mucho de la idea que tengamos acerca de las cosas es cómo podemos estudiarlas y conceptualizarlas y todo lo demás. La cuestión es que esa idea de los conceptos y términos no es algo estático, sino que muchas veces son conceptos que se van transformando con el tiempo en una situación un poco transformacional entre contexto y hecho, generando cambios, etc. Entonces, en ese sentido es importante ubicar su desarrollo a partir de un contexto más amplio
de la reforma del Estado, de cambios en los gobiernos, reforma administrativa, procesos tan importantes como ese llamado, en ese entonces, nueva gestión pública, ese proceso en el cual se cuestiona mucho del funcionamiento acerca del gobierno, junto con algunas bondades del sector privado, y esas dos tipos de cosas se van uniendo para fortalecer algo que ya estaba trabajando desde antes, con esa asociación público-privada. Entonces surgen esos proyectos, iniciativas en países como Inglaterra. Después hay una suerte de transferencia de políticas públicas hacia otros países. Entonces cada país va adoptando muchos esos conceptos, esas políticas, ajustando un poco al contexto en el que están, pero sin dejar de lado algunas ideas clave, ¿no? Como esa parte de la colaboración, el compartir riesgos, sus bondades también, pero también muchos de los límites. Y en esa parte de los límites es cuando se ve más claro la segunda parte del libro, que son los casos de estudio. Entonces tenemos una primera más conceptual, desarrollo histórico, etcétera, que ubica las APPs en un contexto y una evolución, que da como consecuencia también una evolución de ese término, de ese concepto, pero que se aplica a casos más concretos que están en esa segunda parte. Y en eso, pues recuerdo que estaba tu capítulo sobre lo que es el transporte, y ahí también el tema de salud también está presente, porque generalmente es la parte de la infraestructura, como lo hemos visto, ¿no? Por cuestiones económicas o lo que sea, pero poco a poco en la parte de los servicios el tema de salud va adquiriendo un peso más importante, no solo por el contexto de cambio de la reforma administrativa, de ese retraimiento del Estado, de esa participación más en cuanto a aspectos científicos y tecnológicos junto con el gobierno, etcétera, sino también ahora en el contexto de crisis y de salud. Y en ese sentido es cuando está un capítulo que habla precisamente de un caso particular aquí en el Estado de México, y muy en concreto, que es la construcción de un hospital. Entonces, se ponen los elementos de la APP, la normatividad, cómo opera, cómo funciona, y después de ver cómo está operando y cómo está funcionando, pues juntarlo con otros elementos teóricos de establecer a uno de sus límites. Entonces, ¿qué es lo que encontramos como algunas lecciones importantes? Que bueno, el funcionamiento de las APPs no opera de forma aislada, se conecta con otros procesos y otros marcos institucionales y otros sectores, que en el caso del sector salud pues tienen que ver con aspectos científicos, tecnológicos, más de gestión, etcétera, que son muy complejos. Y en ese sentido, esa complejidad hace que una lección muy importante de APPs en el marco de los conceptos es establecer muy claramente los límites y lo que debe hacer cada actor. Cuando se genera cierta ambigüedad entre lo que se debe de hacer y cómo se debe de hacer, empiezan esas fallas que puede haber, y entonces se refleja en ámbitos diferentes, en aspectos democráticos, como por ejemplo transparencia, rendición de cuentas, etcétera. Entonces surgen preguntas en términos de una asociación público-privada con recursos públicos, con participación del sector privado, ¿cómo funcionaría y operarían mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en ese sentido, ¿no? Entonces, ese caso, pues dio esa luz, esos elementos para ver que las APPs tienen muchas cosas positivas, pero también algunas cosas en las que hay que pensar, que en aspectos democráticos se reúne también con aspectos de transparencia y rendición de cuentas. Y entonces eso lleva a que el concepto que tengamos de APPs no solamente sea una visión meramente económica, sino también un poco más amplia, con aspectos políticos, económicos, sociales y de carácter democrático que impregnan las APPs. En ese estudio que estamos haciendo, recuerdo también que había un ejemplo muy claro, que es, bueno, no está claro, pero un ejemplo que llama la atención de lo que debe hacer cada persona, cada actor. Era que estaba el hospital, el hospital, la construcción correspondía a cargo del gobierno del Estado, pero una gran parte de la administración era del sector privado, y los doctores médicos eran parte del gobierno. Entonces un poco cada quien sabía qué es lo que tenía que hacer y cómo se coordinaba entre sí. La cuestión es que fue un momento en que hubo un temblor, y entonces de repente pues no sabían qué hacer, ¿no? Bueno, sobre todo los administradores, porque conocían muy bien cómo funcionar y operar un hospital en un sector privado, pero que en términos de situaciones y crisis y desastres, esa colaboración entre los médicos y administrativos funciona más o menos consistente cuando todo es un sector público, ¿no? Pienso en el IMSS, en el ICE, etcétera. Pero cuando tienes esa colaboración y no tienes claros los dientes de los actores, no sabían qué hacer con respecto a ciertos botones para cerrar puertas. ¿A quién le correspondía?
Es decir, ¿qué tiene que hacer, quién tiene que hacer cada cosa en situación de crisis en particular que no se conoce como estaba antes, ¿no? Y eso da respuesta también a elementos como a quién le corresponde esos mecanismos de transparencia, rendición de cuenta, producción de servicios, etcétera. Y llevado a otros sectores también puede ser parecido, ¿no? En términos de los transportes, por ejemplo, en términos de esa identidad institucional sobre el servidor público, privado, etcétera, que está funcionando. Y iba la parte que decía, ¿no? Al hacer procesos de investigación para ver qué sucede en casos particulares de APPs, pues también lleva a entender un poco mejor qué funcionan y los límites conceptuales de ese término para poder estudiarlo en el futuro, ¿no? Entonces, así iría un poco eso, pero que el libro se centra un poco en el caso mexicano, que yo creo que da que sacar una segunda parte, de lo que sería el caso latinoamericano también, que sería muy interesante, ¿no? Por ejemplo, ha habido experiencias interesantes en Colombia, por ejemplo, en el sistema de salud, como a través de sus cambios en su normatividad, muchas cosas que funcionan en el sector público, del sector salud en Colombia, pasaron al sector privado, y en algún sentido fueron APPs y en otros no. Entonces también sería otra vía. Y llevo una idea en términos de la difusión del libro, de las ideas, es que recuerdo que esto es un poco como ya se mencionaba en una película, creo que la de Queen y la de Freddie Mercury, que decían, es que los académicos a veces somos como una banda de rock, ¿no? Bueno, tú sabes de eso más, Gerardo, que es sacar disco y difusión, sacar disco y hacer conciertos. Entonces, también es un poco pues nosotros, ¿no? Es decir, hacer un proceso de investigación, preguntarnos, tener una obra, ya que está la obra lista, pues hacer difusión. En ese caso, pues no podemos hacer giras como los músicos, ¿no? Que de repente agarran bueno, cuando pueden y cuando tienen los recursos, todo eso, de irse, o a lo mejor hacen sus giras y se difunde su música en algunos restaurantes, conciertos, etcétera. En el caso de nosotros, bueno, pues esos son los espacios para difundir nuestra obra, hacer libros y difundirlos, hacer libros y difundirlos, ¿no? Un poco así, y en ese sentido, pues, muchas gracias por esa parte de la difusión, y también, pues, invitar a la gente que nos está viendo a que consulte el libro, que es muy interesante, digo, no porque lo hemos hecho nosotros, ¿no? Me refiero a que es muy interesante, en el que hay esos casos mexicanos, que es algo de lo que recuerdo yo, que se critica mucho cuando uno está dando clase, ¿no? De repente, ahora vamos a ver tal tema, ¿no? Ah, sí, profesor, ¿cómo no? Bueno, léanse este libro del caso que sucedió en Francia en el 94, y además está en inglés, ¿no? Entonces, da pie a estudiar casos muy particulares y hacer estas conexiones. Y creo que otro elemento que podría hacer falta en el futuro, aparte de una segunda versión más amplia, es que, ya es como una autocrítica, es buscar un análisis comparativo. Creo que faltó mucho de la comparación en el libro, ¿no? Hacer este ejercicio comparativo, y creo que puede servir para otras futuras investigaciones en términos de comparación de variables y cómo funcionan y permanecen variables entre sí. Pero sería un poco lo que encuentro, y lo que dices un poco del concepto, ¿no? Como la parte del concepto que varía, porque el concepto no es estático, sino que pero tampoco es totalmente flexible, pero sí va a depender un poco de cómo funciona y opere bajo ciertas circunstancias que son los que le dieron lugar en los 90s, y cómo se va transportando a otros espacios. Por eso era un poco lo que les quería comentar, y también de nuevo, pues, agradecer y decirles que consulten el libro, léanlo, y estamos dispuestos a seguirlo difundiendo, porque nos parece que es una buena obra, en un tiempo sobre todo que es tan importante pensar en la colaboración en el sector privado, que se ha dejado de un lado por otro. Si antes no se tomaba tan en serio este tipo de cosas, pues ahora mucho más, ¿no? Dadas las circunstancias y lo que estamos viviendo. Pero eso por el momento. Gracias, doctor. De hecho, creo que tocas varios puntos que me ganaste de lo que iba a preguntar ya al último, ya para cerrar esta presentación, que es justamente qué sería lo pendiente en el estudio de las APPs, o cuál sería lo que está pendiente en una agenda alrededor de las APPs en México. Pero creo que ya lo mencionaste. Haría falta extender la investigación, los estudios, el análisis a quizá varias regiones, no solamente de México, sino de la región latinoamericana, y a lo mejor hacer estudios comparados,
Yo creo que nosotros, como quienes nos hemos interesado en el tema, podríamos ser parte de ese trabajo de creación y difusión de la literatura al respecto de este tema. Y pues justamente cuáles serían las implicaciones que trae consigo la actual crisis en torno a la utilización de las APP como pues, herramienta o instrumento de salida de la propia crisis, ¿no? Sobre todo en el tema de salud y como el caso que tú referías que se incluye en los estudios de caso dentro del libro. La necesidad de infraestructura, o más bien estamos padeciendo quizá una etapa crítica por la necesidad de infraestructura en el sector salud, porque pues ante las situaciones como la que actualmente vivimos, quizá la existente, me refiero a la infraestructura, no sea suficiente o no se da abasto cuando nos topamos con una realidad que nos rebasa. Entonces, vamos, hay una agenda pendiente tanto del estudio desde la parte académica, también como desde la propia administración o los gobiernos en hacer uso de las APPs con su debido cuidado, ¿no? Porque ciertamente las APPs también evolucionan, ¿no? Desde tener la voluntad de colaborar entre gobierno y empresas hasta institucionalizar o formalizar esa colaboración en esquemas de colaboración con todo y la complejidad que sus contratos puedan contener, ¿no? Porque es justo donde, como bien mencionas, se establecen los límites de esa colaboración y en esos límites también, pues, va el reparto de responsabilidades y de riesgos, ¿no? Que creo que es lo que también caracteriza a las APPs, a diferencia de las meras contrataciones o provisiones de algún tipo de servicio o producto desde el sector privado a los gobiernos, ¿no? Donde quizá no exista riesgo, simplemente pues es una mera compra de un gobierno a un privado, no quiere decir que exista una colaboración ni de largo plazo, ni tan formalizada en los términos en los que se puede dar un contrato de APP, ¿no? Pero bueno, eso es quizá la labor que tenemos nosotros al compartir este tipo de obras. Y bueno, nada más para referencia de las personas, estoy proyectando ahora la portada del libro, que pues por quienes tengan interés en entrar a la página del INAP, que es donde está pues la librería del INAP y sus publicaciones, ahí pueden encontrar el libro, la portada, descargarlo y pues consultarlo, ¿no? Sobre todo para que cada vez tengamos un conocimiento más extendido entre la población y la academia y los estudiosos al respecto de estos temas que pues hoy nos llaman a la reflexión, porque pues se están operando, en México operan, a nivel nacional, a nivel estatal, incluso en los estados se tienen experiencias que ya reconocen la figura de APPs de manera formal en sus normativas, y pues creo que es algo sobre lo que tanto los estudiosos académicos como los administradores públicos y tomadores de decisión deberían de tener en el radar como un tema de importancia y relevancia actual. Y bueno, no me resta más que agradecerles por esta presentación, quisiera invitar también a quienes están viendo a que pues nos consulten el libro, vean las experiencias que también se tratan en esta publicación, que es muy particular, quizá de las pocas que existen en México y en la región al respecto de este tema,
y que pues nutre la literatura de quienes nos interesamos en la administración pública y las políticas públicas. Y bueno, no sé si tengan algún último comentario. De mi parte, pues les agradezco muchísimo el que se hayan dado este espacio para hablar con el público acerca de este libro. Creo que está apagado el micrófono, doctora. Decía que no me tardo. Bueno, solamente, y en términos de lo que se comentó hace un ratito sobre un poco visualizar el futuro, qué es lo que viene hacia adelante, yo creo que una cuestión muy importante de la pandemia, digo, más allá de que hemos visto sectores que también han sido beneficiados con la pandemia, sectores económicos me refiero, empresas en concreto, pero más allá de ello, yo creo que ojalá esto nos lleve a reflexionar a todo el mundo, al sector público y al sector privado, a visualizar que esta colaboración, pues efectivamente tiene que producir bien común, no buscar solamente el asunto de lucro, ¿no? En términos de las empresas, y que esto es muy interesante, porque cuando las empresas se incorporan o hacen un contrato de acción público-privada, pues precisamente lo que buscan es reducir el riesgo, ¿no? Pero también ver el entorno mundial en el cual, pues efectivamente han cambiado las formas en que se da el financiamiento a las APPs, ¿no? Mucho de ello ha venido incluso de organismos internacionales ahora. Entonces, yo ahí sí creo que hay una total contradicción, porque se supone que si los gobiernos no tienen recursos y las empresas son las que la van a proporcionar, pero en realidad las empresas no lo proporcionan, sino que piden préstamos para proporcionar el servicio. Y más allá de ello, el dinero ya ni siquiera lo prestan los sectores financieros, sino ya lo están dando organismos internacionales. Bueno, pues esto nos genera cuestiones que sin duda tenemos que seguir analizando, ¿no? Entonces yo creo, como propósito de lo que estamos nosotros creo que realizando, y que creo que aquí también estamos como un poco volviéndonos a incorporar ese compromiso de seguir con este trabajo, es que tenemos que seguir analizando y reflexionando, ¿no? Hacer llamados de atención acerca de cómo una asociación público-privada efectivamente puede ser un medio para generar, sí, cierto beneficio para el sector privado, pero sin duda que ello produzca beneficios sociales, ¿no? Es decir, que existe ese equilibrio entre los sectores, ¿no? Porque la crisis efectivamente está planteando esta falta de recursos y pues cómo es que podemos llegar a caer en esta contradicción de que ahora los organismos internacionales estén dándole recursos a las empresas privadas, lo cual en cierto sentido no es desacertado, ¿no? Los propios estados han dado recursos a las empresas, ¿no? Pero aquí el asunto es que la sociedad es la que queda en medio de todo esto, ¿no? Y sin duda, sin sociedades fuertes no podemos tener gobiernos fuertes, y eso creo que tiene que ser algo que nos debe quedar clarísimo. Entonces, bueno, solamente, perdón, pero sí quisiera mencionar rápidamente los nombres de los autores. Tenemos a la doctora Vania Pérez Toache, a Luis Augusto Chávez Maza, al doctor Omar Barragán Fernández, a Rodrigo Gómez Mongel, Eva Castro Coria, Zoila Román, Emanuel Sánchez López, Julio César Contreras Manrique, Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, María Concepción Martínez, Patricia Mora Arellano, Martín Vera Martínez, Raúl Hernández Mar, Manuel Lara Caballero y Carlos Martínez Padilla. No omití los nombres de nosotros para ya no acá. Muchísimas gracias y los invitamos a consultar el libro. Gracias. Gracias. Doctor Jorge Culebro. Bueno, también muchas gracias. Un poco para terminar, la idea es que también invitarlos a ver el libro. Creo que cuando hablabas de pendiente sería el primer pendiente. Invitarlos a ver el libro, ver los casos. Si son estudiantes, creo que puede ser muy útil para comprender de manera práctica eso. Si no son estudiantes, también puede dar pies para futuras investigaciones y para pensar sobre estos temas. Y pues también agradecer a todos, a la universidad, a ti por la presentación, pero también en el mismo sentido que lo mencionó la doctora Diana, pues agradecer a los autores que estaban en el libro. Fue algo muy interesante porque fue un proceso pues de investigación. Se hizo un seminario, se discutió y permitió mucho esa parte es curioso, ¿no? Estábamos viendo un libro sobre colaboración y asociación público-privada, pero de alguna manera también estábamos haciendo una colaboración entre instituciones en México también, para ver cómo funcionaba eso. Creo que algunas también son privadas, ¿no? Entonces, sería eso, agradecerte la oportunidad de hacer esta difusión, y que
bueno, creo que están nuestros correos en el libro, que lo consulten, que lo adquieran, y pues seguiremos un poco con esta línea de investigación. Y de nuevo, muchas gracias a ti y a las personas que nos están viendo ahorita. Muchas gracias por ese espacio. Pues gracias igualmente a la universidad por el espacio que nos dieron para presentar el libro, y pues ojalá y esto sea pues también como pues que dé pie a continuar con los trabajos en el estudio de las APP. Y bueno, pues también gracias a todos los que pudieron ver este video. La FUL agradece tu asistencia.